El tratamiento de los métodos en la herencia es diferente al tratamiento de los atributos. Para entender el concepto, veamos el siguiente caso. Tenemos la clase padre de la compañía con el método setCompanyCode. Este método se hereda en la clase plant por haber indicado inheriting from y el mismo nombre de la clase anterior. Con esto entendemos que hemos heredado en la encapsulación pública el mismo método setCompanyCode, por lo que no es posible ir en la misma encapsulación pública y realizar lo siguiente. Método y a continuación el mismo nombre del método, que lo tenemos con set, incluso con control espacio, podemos obtener el nombre del método porque ya existe dentro de esta clase por haberlo heredado. Y si intentamos realizar la misma firma, importing, y tal como observamos tenemos importing value company code del tipo string, lo copiamos y lo pegamos tal cual directamente en la nueva clase. Aquí nos indican un mensaje de error que el método ha sido ya declarado, el mismo inconveniente que tuvimos con los atributos porque ya están heredados. Tampoco podemos indicar que iremos a definir el método con otra firma que sea diferente. Tenemos el mismo mensaje de error de que ya está declarado el método. En cambio, si decidimos tener el siguiente caso empresarial donde el método padre puede tener una lógica en la que nos interesa tener una implementación diferente a lo que ha implementado la clase padre sobre este método, existe la posibilidad de redefinir el método en la clase hija utilizando el nombre del método, el mismo nombre, y con la palabra reservada redefinition indicamos que es la redefinición del método heredado. En este caso ya podemos agregar la implementación del método, del mismo método que lo redefinimos. En este caso tenemos que entender que la lógica del método que se va a ejecutar por la clase donde ejecutamos la instancia del plan, en cuanto llamamos al setCompanyCode con este código de la compañía aérea, realmente no se ejecuta el método heredado de la clase padre, sino que el método que hemos redefinido. Y esto lo podemos comprobar de la siguiente forma, con una lógica que realmente pasa otro valor en el atributo CompanyCode. Le podemos pasar un valor diferente al que se va a indicar en la llamada a este mismo método, que es 56789, para comprobar que realmente se ejecuta este código y no el método de la clase padre. Le pasamos ABCD en el atributo y lo activamos. En la ejecución podemos observar, de hecho aquí hemos indicado más caracteres de lo que admite el atributo porque lo tenemos definido con 4 caracteres. Esto está en la clase padre, lo podemos observar, aunque el parámetro de entrada admite más de 4 caracteres. Aquí es donde podemos ver la longitud real del atributo y no del parámetro de entrada. Los dos tipos son compatibles, por eso no tenemos ningún error. Volviendo y activando los objetos que tenemos inactivos, en este caso la única clase de ejecución, en cuanto realizamos la ejecución después de la activación, podemos pensar que este es el código de la compañía aérea que se asigna para el plan. Esto no es así porque al ejecutar con ranas ABAP Application Console observamos que es el ABCD porque la llamada a este método se ejecuta por la implementación y la redefinición realizada por la clase hija. ¿Qué ocurre si en los casos empresariales necesitamos ejecutar toda la lógica que implementa el método de la clase padre? Es decir, si navegamos a la implementación sería todo este código. En un requerimiento empresarial podemos tener 100 líneas de código o incluso más en la clase padre y tenemos el interés de ejecutar la lógica del padre y aparte queremos agregar una nueva funcionalidad con esta redefinición. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que llamar con super al método de la clase padre que es setCompanyCode, pasándole el parámetro importing value companyCode que es igual a importing value companyCode que tenemos desde el parámetro de entrada a este método por la redefinición. Otro concepto a entender importante
en la redefinición no se ha modificado la firma del método, lo tenemos redefinido en esta clase con la misma firma de la clase padre, es decir, tenemos presente este atributo, así que la lógica es la siguiente. En la llamada al método super de la clase padre, con su parámetro importing value company code le pasamos el parámetro de la redefinición porque hemos heredado también la firma, y después de haber llamado a la lógica del padre podemos continuar con una lógica adicional para extender la funcionalidad, y esto puede ser uno de los propósitos de la redefinición. Es para reemplazar la lógica del padre o para agregar nueva funcionalidad después de haber llamado con super al método padre. Teniendo en cuenta otro aspecto importante, no tengo la misma restricción que en la parte superior de la super constructor, que debe estar en la primera instrucción que se ejecuta. Aquí tengo toda la libertad de ejecutar esta llamada al super después de haber implementado una lógica antes de la llamada al super. Activamos y podemos observar que el código activa sin ningún problema. Normalmente es el paso de la llamada y después alguna lógica adicional, pero aún así tenemos la posibilidad de llamar al super en el momento oportuno dependiendo del requerimiento. Y el último aspecto a considerar después de la activación de este método es el siguiente. Lo que no podemos hacer es cambiar la visibilidad de la redefinición. Esto quiere decir lo siguiente. Si en la clase padre tenemos el método definido en la encapsulación pública, no le podemos reducir o cambiar la visibilidad para indicar que la redefinición se va a realizar en la encapsulación protegida de la clase. No es posible cambiar la visibilidad de lo público al protegido, y tampoco si en la clase padre lo tenemos en la encapsulación protegida, no es posible subirlo en la encapsulación pública en la redefinición. Tiene que estar en la misma encapsulación, por lo que la visibilidad no se puede cambiar en la redefinición. Tampoco es posible cambiar la firma de estos métodos, no es posible indicar otra firma adicional, importing por ejemplo, y tener más parámetros. Esto no es posible. Tenemos la posibilidad de redefinir el método con la misma visibilidad y de llamar al super para agregar la funcionalidad del padre y otra extensión del código dependiendo de lo que tenemos que llevar en los procesos de negocio.